Este fin de semana pasado, no recuerdo si fue el sábado, creo que sí el sábado, pero también el domingo porque me toca ver repeticiones o me doy la oportunidad de ver repeticiones de la conferencia del señor presidente por las mañanas. Y esta fue desde el estado de Guerrero, en la Costa Chica, específicamente en Coajinicuilapa, Coajinicuilapa, Cuaji le dicen ellos, en la Costa Chica, donde recordé como un 15 o 14 de septiembre que pasamos por ahí con un grupo de compañeros de los grupos 24 horas de Alcohólicos Anónimos camino a Huatulco, entonces, para dar después, llegar al Istmo, a donde teníamos unos servicios precisamente en Izhuatán de Madero, en Oaxaca, ya casi en la frontera con Chiapas, y pasamos por ahí, nos llenaron el coche de betún porque había un festival y danzas y todo con jovencitos y jóvenes adultos pintados de betún negro. Entonces nos llenaron el coche o los coches, porque íbamos varios, y estaban celebrando el inicio de las fiestas patrias precisamente con esto. También me recuerdo mucho que no estaban abiertas las gasolineras en la noche, ya más tarde nos quedamos a dormir mientras abrían una ahí en una gasolinera, dentro del coche, desde luego. Y cuando salí no al baño, pero sí a hacer una necesidad fisiológica, todo estaba rodeado de unos sapos enormes que croaban sin cesar. Muy interesante, hace muchos años, debe de haber unos 40 años que vivimos esta experiencia, precisamente adelante de Cuaji. Y me llamó la atención algo en particular que quiero hacer hincapié, señor presidente, porque por primera vez me tocó, no sé por qué, escuchar al encargado de todos los servicios maravillosos que se prestan a la comunidad a través del programa Bienestar. Yo nunca había escuchado al director, no lo había visto, no lo conocía, no sé cómo se llama. Pero en ese momento se me vinieron a la cabeza varias cosas. Hace muchos años, en el último viaje que pude yo hacer al extranjero, invitado incluso por un cuñado muy generoso, después de veintitantos años que yo no tenía vacaciones, creo que 29 años, una cosa así. Y nos invitaron a España y a Portugal, él y su esposa. Hicimos un viaje muy interesante. Y en el aeropuerto, alguna de las recepcionistas era chicas en silla de ruedas. De Diego hace 10 años o más. Y estaban en silla de ruedas, muy atentas, atendiéndonos. Yo supongo que tenían secuelas de polio o algún problema de columna vertebral o de médula. Y bueno, eso me gustó mucho, además de reconocer que era un esfuerzo importante para con los discapacitados. Y ya de regreso empezamos a ver que en los supermercados o en las tiendas departamentales, creo que se llaman así, pero sobre todo en los supermercados, había en las cajas a adultos mayores envolviendo o poniendo en bolsas lo que habíamos comprado. Ya no había niños, estos chamacos que llegaban a trabajar ahí y que por alguna razón que no sé, llamábamos cerillos. Entonces ya no estaban los cerillitos ahí en los supermercados y había adultos mayores, lo cual también fue muy grato para mí, pues porque era una especie de concesión y de servicio de algunos dueños de estas instituciones o de algunos responsables o de los consejos o de quien fuera para hacer un servicio social de ayuda al adulto mayor. Ahí quedó mi experiencia. Pero ahora, viendo que los habitantes de Cuaji le pedían a usted, y usted estaba concediendo, y así lo dijo también este director del programa de bienestar, que se iba a hacer el Banco del Bienestar allí en Cuaji.
Y pues, pensé, porque la única posibilidad que tengo yo, la única propiedad que tengo yo, es un terreno en Iztazoquitlán, ahí, junto a Orizaba. Se divide el municipio de Orizaba de el Iztazoquitlán por la vía del tren, del ferrocarril mexicano, y otros municipios colindantes también así, separados de lo que es el municipio de Orizaba. Y se me ocurrió una cosa muy curiosa. No sé si en Iztazoquitlán, si en Iztaca el Viejo, si en Subidero, si en Izhuatlancillo, si en todas estas partes, estas pequeñas comunidades indígenas y suburbanas de la ciudad de Orizaba, existen barcos del bienestar o un servicio del bienestar ya para los adultos mayores o para los jóvenes o para los servidores de la nación o para los sembradores, en fin. Y se me ocurrió un pensamiento que tuve y que comenté algunas veces en la radio. Mis dos abuelas tenían una discapacidad importante. Mi abuela materna, con la que yo pasé más tiempo de niño y que fue mi adoración, fue quizá la que fungió más en el aspecto afectivo como mamá y abuela al mismo tiempo, porque mi madre trabajaba fuera de casa y en las tardes trabajaba todo el día en casa. Pero mi abuela estaba ciega. Mi abuela se quedó ciega cuando yo tenía 8 años de edad a consecuencia de una diabetes. Mi abuela materna, con la que yo viví en la ciudad, después de trabajar como obrero en Ciudad Sagún, corrido de mi casa, mi abuela materna, con la que yo viví una temporada aquí en México, conjuntamente con mi hermano Humberto, que acaba de fallecer, y mi tío Alfredo, que acaba de fallecer también, estaba sorda. Incluso le hacíamos muchas bromas porque usaba sus aparatos auxiliares auditivos y hacíamos la broma o de gritar o de hacer ruidos o de mover los labios como si estuviéramos platicando para que ella le subiera el volumen o le bajara el volumen que se hacía antes con un aparatito a sus auxiliares auditivos. Y mi mamá estaba coja. Mi mamá se quedó con una pierna, la pierna derecha, a los 26 años, completamente paralizada por una parálisis histriónica que después comprobamos plenamente después de que bajo anestesia sí podía mover la pierna. Entonces yo decía en la radio, me acuerdo, que yo había tenido la experiencia de tener y haberme criado con dos abuelas y una mamá incapacitadas, una abuela ciega, una abuela sorda y una mamá coja. Mis tías abuelas que también participaron, esas nada más eran súper mochas, lo cual también yo creo que debe ser una discapacidad. Y me pregunto, ¿qué está haciendo o qué están haciendo los programas de bienestar en México para darle trabajo remunerado y digno a personas como mi madre y mis abuelas? Mi mamá porque era educadora y acompañante de coros de educación preescolar y en la tarde trabajaba tejiendo suéteres y haciendo arreglos florales de papel o de tela. Y bueno, pues eso le permitía que a pesar de tener, como ella decía, una pata tiesa, pues podía trabajar y después trabajó como voluntaria en el kinder hasta los 82 años, ya estando jubilada, pero verdaderamente con una miseria de jubilación, creo que era 1,200 pesos al mes entonces. Pero mi abuela, la que estaba ciega, no tenía un trabajo remunerado, pero iba con su esposo, a que fue también mi adoración, su segundo esposo, y cuidaban un balneario que ahora lo hicieron muy, muy hollywoodesco, Ojo de Agua, que en realidad su nombre en 1938 era Balneario Cuauhtémoc Cárdenas, porque el presidente Lázaro Cárdenas, alguna vez que fue a nadar ahí, quedó encantado de los 34 nacimientos que había y que ahora nos roba la Kimberly Clark al municipio de Zazoquitlán y parte al municipio de Orizaba. Y pues
no era un trabajo remunerado, pero ella fue feliz en su ceguera, aprendiendo a caminar, enseñándonos a tocar la guitarra, a hacer piñatas, a hacer aguinaldos, a bailar, a hacer posadas, a hacer todo lo que podía, porque fue absolutamente funcional a pesar de su ceguera. Y mi abuela Aurora, que administró el sanatorio que dejó mi abuelo en Córdoba, pues ella no hacía nada, disfrutaba de las ganancias que le dejaba el sanatorio, pero tenía una gran discapacidad para manejo del dinero como la mía y no lo depositaba en el banco con las cajeras, sino con una secretaria amiga suya. Y cuando miré mi abuela, mis tías y mi madre van a ver si había dinero en el banco, no había nada, porque la secretaria de este banco privado en Córdoba nunca depositó nada. Entonces, estas tres personas discapacitadas en mi casa nos dieron un gran ejemplo de vida a mis hermanos y a mí. Sin embargo, yo pregunto, ¿eso será lo que pase con todos los miles de mexicanos que tengan ancianos discapacitados, padres, madres o abuelos, y tienen una ocupación remunerada? ¿O se podría hacer algo a través del programa Bienestar para que, como hicieron los iniciativos hace algunos años, pues tengan un trabajo digno y remunerado, como fue con las recepcionistas del aeropuerto de la Ciudad de México y como fue en los supermercados? Soy muy ignorante, señor presidente, de estas cosas. Le repito, no conozco ni sabía yo de este hombre, pero a mí me gustaría saber si en la comunidad donde yo tengo mi única propiedad, Iztazoquitlán, Veracruz, hay un banco de bienestar, hay una escuela de bienestar, hay una oficina de bienestar o no, porque esto abarca a varias comunidades. Cuando menos me acuerdo, ya le repito, Iztazoquitlán el Viejo, San Juan del Río, ¿qué otra cosa? También Tlilapan, eh, otro, donde estuvo una hacienda que era la que visitaba Maximiliano de Habsburgo, ahí también, es Sumidero, Escamela, etc., Iguatlancillo. Todas esas comunidades están teniendo ese servicio. Si no, así como usted me hizo favor de hacerme caso y pedirle al director de INSABI que terminaban de construir el hospital psiquiátrico del Estado que estaba en obra negra desde 10 años antes y usted dio la orden que se terminara y se hizo hospital COVID y estamos tratando de rescatarlo para su función primaria, que es hospital psiquiátrico. Así como usted nos ayudó, ayúdenos o ayúdeme, por mi ignorancia, a saber si bienestar tiene una presencia fundamental en estas pequeñas villas, como les llamábamos, aledañas al municipio de Orizaba, donde yo tuve la suerte de crecer y ser muy feliz. Es mi pregunta, señor presidente, y repito por tercera ocasión, soy muy ignorante de lo que se está haciendo en mi tierra, porque hace 7 años que no me veo posibilidades físicas de ir para allá. Muchas gracias y buenas tardes.